proceso software personal. Bueno, antes que eso, ¿cuáles organizaciones tienen más éxito en entregar productos de software? Esa fue una pregunta que en los años 70, en plena Guerra Fría, se planteó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Esta gente contrataba software a diestra y siniestra. Había mucha gente que les cumplía, mucha gente que no les cumplía. Y pues ellos estaban básicamente botando la plata en una pelea cerrada que tenían contra la Unión Soviética. Y entonces la pregunta ahí era, bueno, ¿cómo podemos hacer para manejar mejor, para hacer más eficiente el gasto en software? Entonces esta gente va y contrata a la Universidad de Carnegie Mellon y les formula esta pregunta. Después de unos cuantos años, en un equipo que capitaneó el propio Humphrey, la persona que firma la mayoría de materiales de PSP, se llegó a la conclusión de que hay dos tipos de organizaciones que tienen más probabilidad de cumplir que las otras. Por un lado, las más capaces, en el sentido de las que mejor infraestructura tienen, las que tienen los ingenieros más capacitados, las que tienen las facilidades mayores para poder producir trabajo, es decir, los grandes, IBM, etc. La gente grande, la gente con más capacidad física, operativa, humana, es la gente que con mayor probabilidad puede cumplir. Esa fue una de las conclusiones de ese estudio. La otra conclusión es las más maduras. Y aquí la madurez a mí me gusta explicarla como la madurez que explica Andrés López en La Pelota de Letras. Este tipo, el papá muy maduro, una persona ya muy trajinada en la vida, ve en febrero de la visita de la DIAN de los impuestos que toca pagar en agosto. Él en febrero, ¿qué hace? Coge unas tijeras, recorta y pega esto en la nevera porque esto es importante. El tipo ya ve que viene el problema por allá adentro y él no se espera que le caiga, él se anticipa al problema. Y en ese orden de ideas, las empresas que son capaces de entender qué problemas tienen y de anticiparse a ellos son las que se consideran maduras y son las empresas que también entran dentro de estas dos categorías. Entonces, ¿qué hizo en ese momento Carnegie Mellon? Propuso un modelo de calidad de empresas que se llamaba el CMM. Hoy en día se llama el CMMI. CMM es Capacity and Maturity Model, modelo de capacidad y de madurez. Mientras más madura y más capaz sea una empresa, más arriba está en la escala, es una escala piramidal, y lo que Humphrey y sus secuaces le dijeron al Departamento de Defensa es contrate usted con gente que esté en esa escalera lo más arriba posible y verá cómo los proyectos empiezan a dejar de caerse. Entonces, eso lo proponen para organizaciones. Luego ellos siguieron pensando en el tema y dijeron, bueno, ¿y cómo logra la organización lograr estos niveles de calidad como un todo? Y entonces se dieron cuenta de que la actividad más crítica de una empresa de software es la exitosa conformación de buenos equipos de trabajo. El negocio del software consiste en eso, en yo poder tener un equipo de trabajo, en especializarlo, en volverlo muy bueno, porque un equipo que se vuelve muy bueno cumple en un proyecto, cumple en 2 proyectos, cumple en 3 proyectos, cumple en N proyectos. Y eso garantiza en gran medida la continuidad del negocio de manera indefinida. Entonces, ¿cómo armar buenos equipos de trabajo? Ellos empezaron a plantearse el tema de TSP, Team Software Process, proceso para equipos de trabajo en software, proceso para equipos de software. ¿Y ahora qué necesitamos para formar buenos equipos de trabajo? Entonces seguimos trabajando dentro de la misma línea y pues los equipos de trabajo se componen de personas. ¿Cómo podemos hacer que las personas funcionen correctamente? A través de un modelo específico para que las personas lo sigan. Entonces lo que ellos dicen es, yo primero voy a capacitar a las personas en PSP. Luego voy con esas personas que capacité en PSP a armar equipos y a capacitarlos en TSP.
Y después yo voy a hacer eso para todos los equipos de una organización para que suban en la escala de CMMI. Esa es la lógica detrás de todo el esquema. Entonces, esa es la razón por la que tantas empresas están buscando la certificación CMMI. Esa es la razón por la cual ahora mismo está tan de moda ese tipo de auditorías. Pero el SEI en principio lo entendió de esta manera. ¿Usted tiene una pregunta? ¿O un comentario? No, ok, no está muy bien, muy buena. Es que la cuestión de todos estos modelos en mi experiencia es que no viene siempre desde arriba. Okay, uno puede tener una visión desde abajo y entra en una confrontación porque uno como ingeniero conoce el deber ser de las cosas y la metodología, pero la compañía en el ámbito latino, la cuestión es para un empresario, oiga, necesito eso ya, yo tengo esta idea y hagámoslo ya. Y ellos saben que igual lo van a tener ya, pero demoran 5 años en estabilizar el producto, en volverlo bueno, y a la final de eso, pues, cuando ya terminan medio, pues, pero la cuestión es cómo hacer para que efectivamente desde arriba, desde los que tienen el control, poder de ser humano, pero es a nivel general. Yo digo que el sector financiero lo está haciendo porque tienen muchas entidades que los revisan y los auditan y los molestan, y si no, no lo harían. Pero entonces el sentido de eso es ese. Uno, el ingeniero sabe, oiga, pero es que me estoy sacando todo esto y va a terminar en frustración y va a terminar en un desgaste, finalmente hay muchos problemas, lo que tú dices, la calidad, uno mismo como desarrollador de ingenieros también estoy mal, y es lo que tú decías ahí, de los ingenieros, que fue de la libertad del ingeniero. O sea, ok. Sí, no hay forma, entonces entra uno en ese amarro, oiga, ¿cómo hago? ¿Cómo me toco? Y realmente uno termina tratando de seguir como tiene definida cada compañía su metodología y trata de seguirse a eso, olvidándose de los procedimientos técnicos y de ingeniería. Con respecto a eso, mi comentario es, generalmente las metodologías propuestas por el SEI se implementan top-down. Generalmente siempre es la iniciativa de la gerencia en capacitar a la gente en PSP, en traer coaches para TSP. Esa es la dinámica principal que opera, y de hecho es la dinámica que MITIC está intentando implementar en las empresas colombianas. Pues teniendo en cuenta que Humphrey estaba trabajando para los militares, pues el tema es más hacia esto es de obligatorio cumplimiento, revise que esto se cumple, etc. No es demasiado importante, y de hecho en los Estados Unidos pasa lo mismo, pero pues no les parece a ellos demasiado relevante si la cosa se impone desde los desarrolladores o desde la gerencia. Esos problemas los tenemos todos, por increíble que parezca. Continuamos. Entonces vienen los elementos de PSP. Yo quiero tener un proceso organizado, y lo que ellos dicen es, el proceso organizado tiene por lo menos los siguientes 4 componentes. Por un lado, yo necesito tener una manera de recoger información. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder medir nada y yo no voy a poder mejorar nada si yo no tengo información. Lo que no se mide no se controla, y esa es una de los tenets principales de esta metodología. Entonces necesitamos tener formularios. Los formularios nos ayudan a recolectar y organizar información indispensable. Ahora más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de formularios que se utilizan para recolectar información. Tenemos mediciones o métricas, que son números que nos dicen cosas sobre el proceso. Entonces nosotros tenemos la cuantificación del proceso, y a partir de los números que salen allí también tenemos la posibilidad de ajustar nuestras decisiones en el futuro. Tenemos los guiones, que son como los libretos que todos nosotros tenemos que seguir en el momento en que estamos desarrollando un proceso. La idea es que nosotros sepamos exactamente cuál es el paso que sigue.
Entonces, si estamos en el diseño, entonces tenemos que terminar el diseño, tenemos que ver que la cosa esté completa, tenemos que pasar una lista de chequeo y solamente entonces terminamos el diseño, podemos pasar a la implementación. Y en la implementación hacemos esto y esto. Los guiones están perfectamente descritos en términos de los pasos que hay que seguir en cada uno. Y por último están los estándares que permiten definir la información de una forma tal que se puedan comparar unos registros de información con otros. Ejemplo, si yo quiero comparar los defectos de un programa contra los defectos del otro y yo necesito clasificar los defectos según su tipo para saber cuál es el tipo de defecto que a mí más me cuesta trabajo y cuál es el que más estoy yo introduciendo el código. Yo no puedo estar cambiando los tipos de defectos de un programa al otro. Yo me tengo que casar siempre con un solo tipo de defecto. ¿Sí me explico? El otro ejemplo rápido podría ser el código. Si yo quiero poder comparar el número de líneas de código de un programa con el número de líneas de código de otra, yo tengo que establecer un estándar de conteo de líneas para que efectivamente los dos programas se midan con la misma regla. Entonces, los estándares son como las reglas, son como las básculas. Siempre me permiten medir la cosa y siempre me permiten recoger la información de exactamente la misma manera para poderlas comparar. ¿Cómo aproximarse a PSP? Generalmente la aproximación de una persona novata a PSP se da de manera incremental. Es decir, la gran mayoría de nosotros, cuando empezamos a estar expuestos a PSP, no teníamos o no habíamos tenido demasiado contacto con nada relacionado con un proceso de desarrollo, mucho menos con un proceso de desarrollo organizado. Y en ese orden de ideas a nosotros nos tienen que ir metiendo en la idea paulatinamente. Eso no puede ser, como dicen los gringos, cold turkey, de un solo tacazo. Tiene que ser de a poquito. Entonces por eso ellos se inventaron. De hecho son 4 fases. La última fase, la que no aparece aquí, PSP3, se refiere más a TSP, que es cómo interactúa uno con un equipo de trabajo después de que uno ya ha dominado el tema para uno mismo. Y pues aquí vienen los diferentes estadios de aprendizaje. Entonces en el primero nosotros aprendemos a medir magnitudes básicas. Entonces lo primero que se le pide a un desarrollador que está siendo entrenado en PSP0 es mide el tiempo que se demora haciendo cada cosa, mida el tamaño de los artefactos que usted produce en líneas de código típicamente y mida el número de defectos que tienen sus artefactos. Entonces, busque los errores, localícelos, váyalos anotando, téngalos bien presentes para varias razones. Primero, porque usted no los quiere repetir. Segundo, porque usted necesita entender en qué punto del proceso específicamente es que se le empiezan a colar los defectos a su código. Usted necesita ambas cosas. Y acostumbrarse a un proceso establecido, que es como lo más difícil. En el curso nosotros veíamos que había mucha resistencia al cambio por parte de algunas personas. Entonces, ese también es el objetivo de PSP0. Olvidémonos un poquitico de combatamos activamente esa resistencia al cambio y metámonos en el cuento. Meter a la gente en el cuento es siempre lo más difícil. Luego evolucionamos hacia un estándar que se llama PSP1, a donde nosotros tratamos de estructurar de la manera más precisa posible el proceso de estimación. La estimación es un ejercicio de adivinación, literalmente, o sea, podríamos tratar de leer el chocolate o tratar de leer el tarot para saber cuánto nos vamos a demorar haciendo las cosas. Y generalmente en estimación los equipos de desarrollo tienden a proceder de una manera muy poco científica. Entonces el propósito de PSP1 es, hay un método de estimación que es el que es, usémoslo una vez, usémoslo 2 veces, usémoslo 3 veces, usémoslo 4 veces. En el transcurso del tiempo, la idea es que el tema se va a estabilizar y nos va a empezar a dar estimaciones supremamente precisas.
Allá llegaremos cuando les explique el método PROVE. Y en el PSP2 nos concentramos en la calidad. Nosotros tenemos que trabajar muy bien, entonces vamos a tener, por un lado, revisiones de diseño, revisiones de código. Vamos a utilizar el diseño como un factor de calidad importante y vamos a tener una metodología completa para el diseño. La idea de PSP ahora es, nosotros tenemos nuestras propias plantillas de planificación y esas son las que nosotros utilizamos. ¿Por qué utilizamos esas y no otras? Simplemente porque esas nos ofrecen, nos suministran la información que nosotros realmente necesitamos. Entonces, vamos a empezar discutiendo muy brevemente el trasfondo de hacer un plan. Muchas empresas, muchos equipos de desarrollo fallan en hacer planes o fallan en los proyectos por cuenta de que no hacen buenos planes. A nosotros, ¿por qué nos interesa hacer buenos planes? Primero, por profesionalismo. No es adecuado que una persona que se diga profesional no haga planes comprensivos, exhaustivos de lo que tiene que hacer. Cumplimiento. El plan generalmente surge como respuesta a una fecha, a un plazo máximo impuesto desde el exterior. Esa es una de las historias famosas que cuenta Humphrey en el libro. El gerente quiere la fecha para tal día. Nosotros no sabemos si le podemos dar el producto o no le podemos dar el producto ese día. Lo más probable es que no podamos. Pero si yo me voy y le digo a mi jefe no lo puedo hacer, lo que él va a hacer seguramente es hacer valer su autoridad y es hacer valer su poder e imponer la fecha. La única manera en la que nosotros podemos escapar de esa dinámica, que es una dinámica además destructiva, es haciendo buenos planes y pudiendo sustentarle al jefe, pues yo voy a hacer hasta lo que mejor pueda para cumplirle, pero me le puedo comprometer en realidad con estos tiempos. ¿Sí me explico? Entonces, eso también entra a favorecer la percepción de cumplimiento que las demás personas tienen de mí. Yo quiero recordarles acá que PSP es un proceso personal. Y si ustedes quieren, le podemos incluso decir ISP, porque es Intimate Software Process, es un proceso íntimo. Todas las cosas que nosotros recogemos acá, nadie tiene que verlas. Esas son para nosotros ser más cumplidos, para nosotros trabajar con mayor calidad. Necesitamos hacer planes porque tenemos que tener la voluntad de no dejar ningún aspecto importante del proyecto al azar. Hay muchas cosas que pueden salir mal, hay muchas cosas que nosotros no conocemos y finalmente hacer un plan es un ejercicio de predicción del futuro. Sin embargo, si nosotros siempre nos pasa lo mismo, ese tipo de cosas que pasan cotidianamente tienen que estar incluidas en el plan. Hacer el plan nos permite también tener cierta comprensión del problema antes de comenzar. El reflejo natural del desarrollador es que tan pronto le dicen que tiene que hacer algo, es lanzarse sobre el teclado a echar el código. Nosotros tenemos que combatir ese reflejo utilizando la planeación y utilizándola para entender profundamente el problema. Uno de los consejos más valiosos que me dio mi profesora de programación en algún momento fue: si usted no entiende el problema, no arranque. Entonces, esta es una forma de entender el problema, esta es una de las mejores formas de entender el problema. Y por otro lado, yo necesito controlar mis recursos. Cuando la persona se lanza directamente a echar código, generalmente se le desdibuja el mundo y se le empieza a pasar el tiempo y se le olvida que tiene que comer y se le olvida que tiene que dormir, y eso a quienes nos apasiona la programación en algún momento nos ha pasado. Eso no nos puede pasar. El tiempo es oro, los recursos son limitados. Nosotros tenemos el compromiso de cumplirle al cliente con una cosa en específico y nosotros tenemos que ser juiciosos en ese control. Nosotros tenemos que tener tiempo para descansar. El hecho de que nos guste correr maratones no significa que vayamos a correr 4 diarios. Entonces, ese control sobre los recursos uno lo adquiere a través de prácticas sólidas de planeación también.
Ahora quiero mostrarles muy brevemente la estructura de los planes. Entonces les voy a mostrar la diapositiva y luego les voy a mostrar el documento propiamente dicho. Entonces, en PSP0, que como ustedes recordarán es la primera aproximación al proceso, yo quiero hacer un plan lo más liviano que pueda porque estoy lidiando con personas, estoy interactuando con personas que nunca han hecho un plan. Entonces, a mí me interesa que esta persona no se sienta intimidada por la realización, la elaboración de un plan demasiado complejo. Entonces, la estimación de tiempo a ojo, que es lo único que nosotros tenemos a la mano, o al ojo en este momento, vamos a pedirle que mida los defectos. Cada vez que salga un defecto, anótelo en la hoja de defectos que vimos antes. Se supone que la única fase que se utiliza para encontrar y corregir defectos van a ser las pruebas. En la realidad eso tiende a no ser así. Uno también encuentra defectos de diseño en el código, defectos de requerimientos en el código, defectos de hay todo tipo de combinaciones, pero por ahora vamos a suponer que todos los defectos se encuentran en pruebas porque esa es como la tendencia natural de la gente. Y lo bueno que tiene el plan en PSP0 es que después de que uno lo ha hecho un par de veces, empieza a poner de manifiesto las malas prácticas que uno tiene, las mañas que uno tiene que erradicar si uno quiere tener algo más estructurado. Entonces, ahora les voy a mostrar los planes, o el plan específicamente. Entonces, acá está. Va para la otra pantalla. Entonces aquí está el plan de PSP0. Vamos a subirlo un zoom. Y entonces aquí lo tiene. Entonces aquí tenemos unos datos de cabezote normales. Todos los formatos de PSP están hechos en Word porque la idea es imprímalos y diligencialos con lápiz. Evidentemente eso ya no es una buena idea, entonces por eso preferimos pasar los formatos a hoja de cálculo. Con hoja de cálculo no puede ser estudios, estadísticas, filtros, lo que quieran. Y entonces lo único que me piden a mí es en PSP0, bueno, todos los planes comparten una misma estructura. La estructura es que yo tengo una columna de lo planeado y yo tengo una columna de lo real. Entonces siempre va a estar la comparación ahí puesta lado a lado de las cosas como yo me imaginé que me iban a salir y cómo acabaron saliendo, ¿no es cierto? Entonces aquí están todas las fases: planificación, diseño, código, compilación, prueba, postmortem. El total es lo único que yo planifico, es decir, cuánto se demora, una cifra sólida para todo. Y luego cuando yo haga la recolección de los datos utilizando mi hoja de tiempos, yo voy a poder distribuir el tiempo que me gasté en cada fase. Eso con respecto al tiempo. Con respecto a los defectos, entonces yo tengo para cada fase también, para cada fase, cuántos defectos inserté en el programa y cuántos defectos quité del programa en cada fase. Entonces, si yo tengo un problema de requerimientos porque lo entendí mal, porque estaba mal redactado, etc., entonces yo generalmente lo marco como inyectado en planeación. Y si lo encontré hasta pruebas, lo encuentro removido en pruebas. Entonces, aquí va un palito, aquí va otro palito. La idea es que pues acá no van palitos, sino números. Pero la idea es que la suma de esta columna y la suma de esta columna tienen que ser iguales, porque los únicos defectos que yo sé que están fueron los que encontré y los que efectivamente arreglé. A partir de ahí uno empieza a detectar patrones de comportamiento de uno. ¿Dónde es donde uno más inyecta defectos? ¿Dónde es donde uno más se concentra en eliminarlos? Al puro principio son las pruebas y ese es el tema que uno trata de corregir más adelante. En el 01, que es una evolución muy ligera sobre el plan de PSP0, ya nosotros introducimos todo el tema de la contabilidad de tamaño. Entonces, a nosotros nos piden que digamos cuántas líneas de código va a tener nuestro entregable. Y las vamos a dividir en diferentes categorías. Entonces, cuando hagamos la recolección de datos para
completar el plan en la fase de postmortem, lo que hacemos es, bueno, ¿cuántas líneas de base teníamos? Las líneas de base son las que nosotros trajimos de programas anteriores que creíamos que nos podían servir y que luego nosotros le cambiamos una cosa y otra. Esas son las líneas de base. Sobre esas líneas de base uno borró líneas, sobre esas líneas de base uno modificó líneas, sobre esas líneas de base uno adicionó líneas. Y por otro lado uno se trajo otro código que uno no lo tocó, solamente lo trajo para volverlo a usar. Ese es el código de reuso. Entonces esas son las cuentas que yo hago de tamaño en PSP 0.1. Los demás temas, los temas de defectos y los temas de medición del tiempo son iguales, salvo por el detalle de que la planeación del tiempo ahora la hacemos por fases. ¿Y esa cómo se hace? Uno da el total primero y luego uno utiliza los porcentajes de PSP0 para calcular, por regla de 3, cuánto va en cada fase. Esa es, digamos, la manera estándar en la que en este tema se trabaja. Entonces, bueno, ya les estaba contando lo del plan. En PSP01 se introduce el concepto de tamaño. Las estimaciones siguen siendo manuales, pero estamos ya metiéndonos en la dinámica de aprender a estimar. Yo no puedo estimar demasiadas cosas si no tengo suficientes datos. Y seguimos midiendo los defectos. Entonces, esto es PSP0. En PSP0 lo único que yo estoy haciendo es inducción. Y estoy metiéndome al cuento y estoy empezando a medir las magnitudes claves. En PSP1 yo ya tengo el tema de la estimación un poco más seria. Entonces para eso yo voy a introducir el concepto de velocidad, como lo llamo yo, o productividad, como lo llama PSP. De tal manera que yo pueda relacionar una estimación de tamaño con una estimación de tiempo. Entonces, si la velocidad de un ingeniero es de 25 líneas de código por hora y estamos estimando un trabajo de 100 líneas de código, entonces el estimado es 4 horas. Pero entonces el ingeniero ya no es quien dice, me voy a demorar 4 horas, sino, como el trabajo es de 100 líneas de código, una fórmula me dice que el tiempo es tal. Y no solo eso, sino que el tiempo se distribuye a lo largo de las diferentes fases de específicamente esa fórmula. Entonces eso le quita a uno mucho del peso que tiene cuando a uno llegan y le preguntan cuánto se demora. Porque nosotros lo hacemos mal. Nos preguntan cuánto nos demoramos, soltamos de una vez el tiempo. En lugar de hacer todo este análisis y en lugar de plantear un plan que nos permita decir lo que nos vamos a demorar es eso. E introducimos el concepto de estimación basada en próximo. Entonces vamos a ver acá, el plan del 1.0 para que se den cuenta de que es lo nuevo. Entonces aquí tenemos lo nuevo, que es el tema de la velocidad. ¿Cuánta velocidad planeé? Generalmente la velocidad que traía de las fases anteriores, promediada. ¿Cuánto marqué? Dependiendo del tiempo total y dependiendo del número de líneas de código del entregable de PSP1. Esa es mi velocidad y entonces yo la voy ponderando con los otros datos. La idea es que al pasar suficiente tiempo, se empieza a estabilizar la cosa y yo empiezo a calibrar muy bien mi velocidad. La velocidad de una persona es generalmente estática. Yo puedo ser un desarrollador extraordinario de 35 líneas de código, me propongo ser más rápido, entreno durante un año y logré subir a 38 líneas de código. La velocidad de un desarrollador generalmente viene con 1. Es como la talla de la camiseta, es como la estatura, es como el sexo, son cosas que vienen con 1. Obviamente que eso no significa que haya desarrolladores más o menos importantes que otros. Cada persona desde su propia velocidad y desde sus propias características puede contribuir a los equipos. Bueno, por acá también tenemos que vamos a planificar el tamaño de una manera más detallada.
Y lo demás del plan sigue siendo básicamente igual. Los tiempos, los defectos inyectados y los defectos removidos, ustedes notarán que no se escribe nada en planeado. La planeación de defectos nosotros solamente la hacemos desde PSP2. Aquí lo único que estamos haciendo es un IDIAM. En el 1.1 además le metemos un poquito más de métricas de velocidad. Entonces tenemos cuánto tiempo hemos planeado, cuánto tiempo total ha resultado el ejercicio, y tenemos un CPI, un índice de desempeño en costo, un índice de eficiencia en costo, que es lo planeado sobre lo real. Si ustedes tienen entrenamiento de PMI, en PMI es al contrario, es lo real sobre lo planeado. Eso a mí me costó una pregunta en el examen del PSP. También tenemos el porcentaje de código que se resuelve reutilizar y el porcentaje de código que yo aparto para reutilizar en proyectos futuros. A eso se refieren las dos métricas siguientes: porcentaje de reutilización y porcentaje de reutilización nueva. Entonces, listo, ese es el 1 tal vez, 1.1. Entonces tengo una diapositiva para el 1.1 también, se las voy a mostrar muy rápidamente. Todo esto habrá que editarlo. Entonces, el plan en PSP 1.1 introduce la métrica de CPI, que es una comparación de plan versus real, y se introducen métricas de reutilización que fueron las que ya vimos. En el PSP2, además, primero, se introducen, como habíamos dicho, fases de revisión de diseño y de revisión de código, y se introducen algunas métricas de calidad. Entonces, densidad de defectos total, cuántos defectos encontré para cuántas líneas de código que yo hice. Generalmente la medida se hace por 1000 líneas de código para que el número quede bonito. Entonces, 10 defectos por cada 1000 líneas de código se considera una calidad so-so. De ahí para abajo estamos hablando de que sí estamos teniendo buena calidad. Generalmente un trabajo en la calle normal es un trabajo de 50 o 60 defectos por cada 1000 líneas de código. Y en general las empresas suelen estar lejos de los valores ideales de las métricas. Densidad de defectos en pruebas es básicamente cuántos de todos los defectos encontramos en pruebas. Eso es generalmente un porcentaje de esto. ¿Cuál es la efectividad del proceso o el yield del que ya habíamos hablado? Las métricas de eficiencia de fase, es decir, cuántos defectos por hora encuentro yo en planeación, en diseño, en revisión de diseño, en código, en revisión de código, para saber cuál hora me rinde más en términos de cuántos defectos encuentro. Y las métricas de apalancamiento, que son la comparación de rendimiento entre una hora y la otra. Generalmente la línea base que se utiliza es la cantidad de defectos por hora que yo encuentro haciendo pruebas. Esa es mi línea de base. Yo debo tratar de, en las demás fases, superar lo que se encuentra en esa fase. Y en PSP 2.1 además hablamos de otras métricas como son el costo de calidad, es decir, cuánto porcentaje de tiempo sobre el total del desarrollo le meto yo al tema de calidad. El costo de calidad comparado, cuánto tiempo en tareas evaluativas, en mecanismos evaluativos como las revisiones, versus cuánto tiempo en mecanismos orientados al fallo, como lo son la compilación y las pruebas. Y el índice de calidad de proceso, que es una estrellita de 5 puntas en donde yo puedo medir qué tan bueno es mi proceso, multiplicando 5 números distintos, que es un tema que les explicaré más adelante. Y se introducen intervalos de confianza para estimaciones de tiempo y tamaño, utilizando métodos estadísticos, los cuales tocaré en algún momento más adelante. También está el tema de la planificación de trabajos largos. Entonces la idea es que yo primero ubico los tiempos en los que voy a trabajar y luego los diligencio en un formato que se llama plan de calendario,
Luego yo voy a realizar el seguimiento sobre estos formatos utilizando la técnica del valor ganado. ¿Cómo funciona esa técnica? Entonces digamos que yo tengo acá un proyecto hecho, ahí les puse cualquier proyecto. Entonces yo tengo el tiempo planificado para cada una de esas tareas, ese tiempo me da una suma. Y para cada una de estas tareas yo voy a calcular qué porcentaje de la suma es. Entonces, esta tarea, como se demora 20 minutos, representa un 9.26% sobre el total, esta representa un 11.57%, etcétera. Todos estos suman 100. Cada vez que yo termine una tarea, yo voy a ir sumando el valor correspondiente a esa tarea. Y mi objetivo es llegar a 100 lo más rápido que pueda. Ahora, yo sé que yo tengo que llevar cierto porcentaje en cada día. Entonces, en el día 1 yo tendría que llevar algo así como el 21%. En el día 2 el 21 más el 20, 42, 60, 77, ¿no es cierto? En el día 2. En el día 3 ya tendría que llevar el 95 y en el día 4 tendría que terminar. Eso es lo que yo tendría que llevar. Realmente yo tuve el 9 en el día 1, entonces yo sabía que tenía un retraso del 11% frente a lo que yo había planeado. En el 2 me faltó un 20% para ponerme al día. En el día 3 sigo atrasado un poquito. En el día 4 me falta solamente la última tarea. En el día 5 la terminé, y así es como nosotros comparamos el punto en el que estamos versus el punto en el que deberíamos ir. ¿Sabes qué es? Bueno, probe es una palabra inglesa que significa sonda. Entonces ustedes saben lo que es una sonda, ¿no? Un cable que uno mete en una tubería para descargarla y cosas de ese tipo, o lo que está metido dentro del cable, cuando uno mide las tuberías, es una sonda. Ellos trabajaron la palabra para que fuera una sigla. ¿Qué significa Proxy Based Estimation? Estimación de tiempo y esfuerzo basada en proxy. ¿Qué es un proxy? Para explicárselos de una manera bastante coloquial, si ustedes me lo permiten, el proxy siempre es un elemento que está más cerca de lo que uno quiere, y cuando yo llegue ya, voy a tener una idea de lo que va a pasar allá. Ustedes se acuerdan, pues, por ejemplo, de los proxy de internet. Pero pues a mí me gusta poner el ejemplo porque queda perfectamente claro. Generalmente la amiga de la niña a la que uno quiere conquistar, que una de esas niñas que físicamente no es cosita de eso, que uno la llena de atención para que empiece a abrir la puerta, y ya se proxy. Entonces, la idea es que nosotros utilizamos un elemento intermedio para aproximarnos a la comprensión de lo que realmente queremos estimar. Busca generar estimaciones muy precisas y se va a basar en dos cosas. Cosa número 1, una información recogida durante mucho tiempo por muchos proyectos que está facilitada a nosotros en la forma de tablas de referencia. En la literatura de PSP uno encuentra un par de estas tablas de referencia, una para C++, otra para Object Pascal, que es el lenguaje que utiliza DEFI. Se supone que hay tablas de referencia de esos para muchos más lenguajes. Yo, por ejemplo, trabajo casi exclusivamente en Java. Tiene que haber una específicamente para Java. Cuando yo hice el ejercicio reviso con la tabla de C++, que era como más parecido, aunque siempre hay diferencias ahí profundas. Y cuando nosotros tengamos suficientes datos, vamos a poder utilizar métodos estadísticos duros para hacer predicciones muy buenas sobre lo que va a pasar después. Específicamente, Pro, PSP escogieron la regresión lineal. ¿Por qué? Pues porque es como lo más fácil de manejar, ¿cierto? Una regresión lineal. Entonces, la idea es que nosotros correlacionamos dos variables. La idea es que nosotros vamos a comparar dos variables. Entonces, las variables que típicamente se comparan en el ejercicio de Product son, por un lado,
por ejemplo, lo que yo planeé, el tamaño planeado, y por el otro lado, el tamaño real de cierto programa. Y cada programa que yo haga representa un punto en esta gráfica. La idea es que en algún momento esto empiece a quedar así. Van saliendo puntos. Estos puntos son aproximables vía una línea recta. Yo no sé si sea esa, no tengo el notable instalado todavía, pero hagan de cuenta. Estos puntos que quedan demasiado lejos, como ustedes saben, se consideran outliers, ustedes conocen, y la idea es que esta línea es la que va a guiar mi estimación y la va a hacer más precisa. Entonces esta línea tiene por fórmula y igual a cada más. Ahorita vamos a ver los tetas en la presentación. Pero esto es cuando tengamos muchos datos. Cuando uno tiene 2 datos, 3 datos, uno no puede hacer eso. Uno solamente puede meterle artillería fuerte cuando tenemos salud, dinero. Cuando tenemos... Es que cuando usted no tiene, o sea, usted solamente puede traer la artillería pesada cuando ya tiene muchos puntos. En PSP a uno le dicen que tenga 5 puntos, pero esos 5 puntos tienen que ser buenos. Es decir, tienen que haber caído más o menos todos en una zona que permita hacer este tipo de aproximación. A mí en mis ejercicios personales no me pasó. Los 2 primeros ejercicios resultaron ser outliers feísimos y con 3 puntos que no puede hacer esta hora. Entonces a mí me tocaba siempre estimar bien a mano, utilizando los métodos de menor jerarquía. Ya vamos a ver cómo así que cuáles son los métodos de menor jerarquía. Pero antes de meternos en toda esta vagabunda del tema estadístico, yo sí quisiera mencionarles muy rápidamente cómo es que funciona el método. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en el método? El primer paso, como siempre, es tener un buen enunciado de requerimientos. Antes de empezar, si usted no ha entendido el problema que tiene, no arranque a trabajar. Entonces, tenga bien claro qué es lo que tiene que hacer. Recolección de requerimientos. Sobre eso, nosotros vamos a hacer un modelo conceptual. ¿Qué es un modelo conceptual? Un modelo conceptual es una subdivisión de nuestro problema en partes. ¿Cómo así subdivisión en partes? Quienes de ustedes están acostumbrados, creo que son todos, a trabajar en lenguajes orientados a objetos, pues las partes van a ser algo parecido a las clases. Entonces, lo que me están pidiendo ahorita es que me imagine cuáles son las clases que yo voy a tener dentro del sistema. ¿Con qué clases? Si yo contara con esas clases, ¿será que yo puedo construir un sistema de buena calidad que resuelva mi problema? Entonces, yo quiero dividir el sistema en partes. A cada parte quiero identificarla, quiero categorizarla y luego quiero hacer una estimación de ítems en cada una de las partes. Entonces, si las partes son las clases, los ítems vienen a ser los métodos. Si los ítems son, digamos, los namespaces de C#, si las partes vienen a ser los namespaces de C#, los ítems pueden ser los métodos de las clases de C# y este tipo de cosas. Si estamos en PHP, entonces módulos, funciones, cualquier relación que me lleve al último nivel, que es un cuerpo de código indivisible. Y la idea es que luego yo calculo el tamaño esperado de cada parte utilizando una tabla de valores históricos, que era la tabla que les mencionaba hace un instante. Entonces, bueno, listo. Se suman los resultados obtenidos para cada parte y al total que nos da ahí le ponemos el nombre de proxy, lo llamamos E. Y luego vamos a obtener la estimación final ajustando el proxy, utilizando esos 2 parámetros, beta 0 y beta 1, que como les mencioné son los parámetros de la regresión lineal cuando tengamos acceso a ellos. Mientras no tengamos acceso a esos parámetros, nos toca hacer una
nos toca hacer una estimación por otro lado, ya les muestro específicamente cómo. Antes de mostrarles eso, les voy a mostrar cómo funciona el tema de encontrar el valor del proxy. Entonces yo tengo tres clases, ¿de acuerdo? Mi modelo conceptual arrojó la existencia de tres clases. Son estas. Entonces yo tengo que ponerle a las clases una categoría. Hay una lista de categorías dentro de la tabla de valores históricos. Generalmente siempre son las mismas. Aquí yo me estoy basando en la tabla correspondiente a C++, que está en el libro de PSP, que en algún momento pues se los puedo rotar si lo quieren, si lo necesitan. Entonces, las categorías, dejen ver si me acuerdo cuáles son. Cálculos, datos, lógica, entrada y salida, configuración, manejo de texto. Ahí están, esas son. Entonces, a cada una de las clases yo le pongo de qué tipo de parte estamos hablando, a qué categoría corresponde. Y luego me pongo a pensar de qué tamaño son los ítems de esa parte. Es decir, esos métodos saldrán largos, saldrán cortitos, específicamente para esa parte. Y la idea es que yo les doy una calificación en talla de camiseta. Entonces aquí yo tengo S, M, L, XL. De acuerdo con mis compañeros del colegio, la que seguía era GLX. También existe XS para las cosas muy chiquitas. En general en esa tabla lo que dice es un método XS, es un método de una o de dos líneas de código. Pues tampoco es tan extraño verlo en algunos programas, pero pues casi nunca se usa el XS. Y luego con este dato y con este dato uno va a la tabla y busca este valor. ¿Listo? Entonces aquí está el valor en tabla para un cálculo de tamaño M, es 11.25, esto es sacado de la propia tabla. Un datos L es de 16.31 y un lógica M es de 15.98. Ustedes se preguntarán por qué los decimales, pues porque estamos promediando una cantidad de programas. Y de todas maneras nosotros no vamos a corregir los decimales después. Luego nos preguntamos cuántos ítems tiene esa parte. Entonces generalmente es un ítem por método, más los ítems que hagan falta para acomodar el código que no está dentro de los métodos. Entonces los imports, la declaración de la clase, la declaración de los atributos, etc. Todo eso va en uno o en los que haga falta de tener ítems adicionales. Entonces esta clase tiene 4 ítems, esta parte, perdón, tiene 4 ítems, esta parte tiene 7, esta parte tiene 4, por decir cualquier cosa. Luego yo voy a coger estos dos valores, los voy a multiplicar y me van a dar acá. Pues 45, 114.17, 63.92 para un gran total de 223.09. Ese es el número de líneas de código que va a tener mi programa. Esta es mi estimación preliminar. Antes de hacer el ajuste. Entonces ahora les voy a mostrar cómo se hace el ajuste. Entonces, esta diapositiva se me quedó chiquita. Debajo del método C está el método D, que básicamente dice ponga beta 0 igual a 0, beta 1 igual a 1, es decir, no haga ninguna cuestión. Quédese con el valor del próximo. Eso se hace cuando uno no tiene ningún dato. La primera vez, las primeras 2 veces, las primeras 3 veces, hasta las primeras 4 veces. Luego sigue el método, bueno, el más chévere de todos es el método A. Eso es cuando yo tengo muchos datos. Entonces aquí yo voy a utilizar para la correlación tamaño estimado del proxy versus tamaño real del programa. Esas son las dos cosas que yo voy a poner acá en la gráfica. Si esas dos variables correlacionan bastante con un índice de correlación superior a 0.7, ustedes saben que ese índice va de 0 a 1 y de 0.7 para arriba es una cosa muy confiable. Entonces yo puedo usar ese método para predecir tamaño. Para predecir tiempo, lo que yo comparo es tamaño de proxy contra tiempo real de desarrollo. No pasa nada si comparo tamaño contra tiempo, porque lo único que voy a hacer es poner los punticos en la gráfica y mirar si puedo trazar la línea.
Si la puedo trazar con buen índice de correlación, entonces la uso también para predecir el tiempo. Si esos datos son muy poquitos o no correlacionan, como me pasó a mí, entonces uno se baja. Uno se baja al B. En el B lo que yo comparo es tamaño estimado contra tamaño real. Eso correlaciona más rápido generalmente, pero no correlaciona tan bonito. O sea, la predicción que hace el método B es de una calidad inferior a la que hace el método A. La idea es que tarde o temprano eso acaba correlacionando. Después de 15 o 20 intentos eso acaba correlacionando y usted empieza a hacer estimados muy precisos. En el C, que es cuando uno tiene 3, 4 daticos, uno pone beta 0 igual a 0 y beta 1, tamaño real a la fecha dividido entre tamaño estimado a la fecha. En otras palabras, usted saca un promedio. Usted saca un promedio y usted se casa con ese promedio para ajustar su tema. ¿Promedio de qué? Promedio de porcentaje de error en mi estimación. Entonces, históricamente, yo me he pelado un 30% en la estimación. Entonces voy a multiplicar esa vaina por 1.3 y me dejo de vainas. O me da 1.15, eso significa me he pelado un 15%. Multiplico por 1.15 y ya queda ajustado. Cuando yo empecé a hacer estos ejercicios independientemente, me dio 2. Yo siempre me pelaba por la mitad. Tenía que multiplicar mi estimado por 2. Para tiempo, entonces es tiempo real a la fecha sobre tiempo estimado a la fecha, exactamente lo mismo. Y adicionalmente yo utilizo el dato de la velocidad para saber cuánto tiempo me voy a gastar en un tamaño determinado. Entonces yo obtengo el tamaño, me cambio a tiempo utilizando la velocidad y luego ajusto el tiempo utilizando esto. Es decir, voy a suponer una velocidad mayor o menor dependiendo de cómo sea esta división. Y está el método D, que es quédese con el proxy. Entonces uno va a utilizar el método de más alta alcurnia, de más rancio abolengo, dependiendo de si uno tiene suficientes datos o no. Yo lo que me imagino es que después de que uno tenga 50 datos, después de que uno tenga 100 datos, a mí lo que me gustaría es meterlos en una piscina y entrarles con redes neuronales y cosas de estilo para tener estimados todavía más precisos. Pero imagínense ustedes, calculen ustedes la cantidad de disciplina y de tiempo que uno necesita para hacer eso. Y tengan en cuenta que antes del ejercicio número 100 no me puedo cambiar de lenguaje de programación porque me tocó volver a empezar.